podemos hablar de este contexto del surgimiento de los grupos paramilitares, que de ahí se deriva la parapolítica, y como les comentaba anteriormente, pues todo lo que fue esta limpieza social del comunismo, de miembros de la Unión Patriótica, empezando por ejemplo con Jaime Pardo Leal, quien decía esto en agosto de 1987, 2 meses antes de ser asesinado por este conglomerado de paras, políticos, militares. Veamos de nuevo. Los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates, latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. Bueno, después del asesinato de Pardo Leal, también pues Bernardo Jaramillo asumió esa presidencia de la Unión Patriótica y también hizo varios señalamientos frente a la conformación de grupos paramilitares en Colombia. Empresarios, industriales, y nosotros no solo los hemos señalado a ellos, sino que es que han sido las mismas investigaciones del DAS y de los jueces de la República quienes han llegado a la conclusión de que esos personajes están detrás de los grupos paramilitares y de los sicarios. Bueno, el 30 de abril de 1984 matan a Rodrigo Lara Bonilla. El 17 de diciembre de 1986 matan a Guillermo Cano. El 11 de octubre de 1987 matan a Jaime Pardo Leal. El 22 de marzo de 1990 asesinan a Bernardo Jaramillo Osa. El 22 de abril de 1990 asesinan a Carlos Pizarro León Gómez y el 18 de agosto de 1989 asesinan a Luis Carlos Galán Sarmiento. Es decir, asesinan a todas las posibilidades presidenciales de la elección presidencial de 1990. Podríamos pensar que es la generación de las personas perdidas, asesinadas. ¿Eso qué tiene que ver con la parapolítica? ¿La parapolítica surgió con Álvaro Uribe o viene desde antes? ¿O Álvaro Uribe viene, digamos, pavimentando toda la parapolítica desde los años 80? Laura. Pues mira, no nació con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe lo que fue el gran armador de la parapolítica. O sea, la relación entre políticos y violentos, pues como bien lo vimos, es muy vieja y efectivamente pues digamos los políticos tuvieron mucho que ver en el ascenso del narcotráfico durante los años 80 y en la medida en que el país arrancaba con la elección popular de alcaldes y tanto la élite como también los narcotraficantes empiezan a sentir que hay unas ciertas reformas, hay una alianza. Y hay una alianza antirreformas y también en el caso de la Unión Patriótica ante las victorias que empieza a tener la Unión Patriótica a nivel municipal. En los 80, que fueron ¿no? mucho, a finales de los 80, claro, cuando arranca la primera elección popular de alcaldes, que es una reforma democratizadora. Entonces, digamos, los paramilitares, algunos narcotraficantes y los políticos, sobre todo políticos de muy vieja data, pues coincidían en ese propósito de parar o de no permitir esas reformas. Ya entrados los 90, la política sí empieza a adquirir un carácter muy mafioso y esto ocurre porque el Partido Liberal inventa una cosa que se llama Operación Avispa y gracias a la Operación Avispa, que es un poco cada político tiene que buscar su propia financiación, van en listas independientes, favorece esa fragmentación de los partidos, favorece también, digamos, la irresponsabilidad de los partidos políticos, ahí está como un germen bastante importante de lo que termina siendo la parapolítica y los narcos empiezan a ver en los políticos una opción de negocio, sobre todo ante el fantasma en los 90 de la extradición. Y al mismo tiempo los políticos empiezan a ver en el narcotráfico un aliado más allá, digamos de la campaña política, empiezan a haber bastantes aliados. Entonces, la política empieza a adquirir también un carácter mafioso. Y todas esas fracturas dentro del Partido Liberal son las que terminan haciendo alianzas en el Urabá con los paramilitares, con las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Y cuando ya llega Álvaro Uribe, él encuentra dos escenarios. Uno, que era más pequeño, de candidatos que el paramilitarismo estaba promoviendo en las regiones, a los que él ni siquiera cuando era gobernador de Antioquia les hizo el feo, pero había un segundo escenario y era toda esa segunda generación de políticos, casi siempre del Partido Liberal, que ya no encontraban digamos, en el oficialismo liberal cobertura y que veían en Álvaro Uribe una opción.
Esos mismos clanes, que después serían clanes o grupos políticos, son los que terminan armando los nuevos partidos, Colombia Viva, Colombia Siempre, el movimiento político de Álvaro García, condenado también, y se agrupan alrededor de la figura de Álvaro Uribe Vélez. Hay una entrevista muy interesante en el libro de una de esas operadoras políticas de una clase política muy tradicional en Córdoba, que cuenta muy bien que, digamos, el gran pecado de ella, incluso habiéndole contado a Álvaro Uribe todo lo que estaba pasando, que los paramilitares estaban controlando toda la política en Córdoba, fue no tomar el avión para denunciar lo que estaba pasando en Bogotá. La hubiera salvado de un proceso muy largo que la tiene ahorita a puertas de la JEP, pero efectivamente era casi imposible que Álvaro Uribe no supiera qué tipo de políticos estaba recibiendo y cuáles eran sus alianzas, y que tolerara y permitiera esas alianzas también. León, ¿los narcotraficantes buscaron a los políticos o los políticos buscaron a los narcotraficantes para conformar estas alianzas que les permitieron llegar a las instancias más grandes del Estado? La gran desgracia de la política colombiana es que los mafiosos adquirieron un espíritu político desde el principio. Se lanzaron a elecciones ellos mismos. Pablo Escobar, el gran capo del narcotráfico, fue parlamentario y el gusanillo de la política lo tuvo siempre. Y una parte importante de la clase política colombiana adquirió un espíritu mafioso. Esa realidad que a veces es tan difícil de entender y de asimilar. Ocurren cosas hace poco, anécdotas como esta. Hace poco estaba yo en un almuerzo con una gente importante de la vida del país, una élite bogotana, y discutían por qué Álvaro Uribe se reunía con Petro, porque estaba empezando el gobierno Petro, y por qué no se reunía con Santos, por qué tenía esa distancia con Santos. Y le dieron vueltas a la discusión, opinaban una cosa y opinaban otra, y yo les voy a decir por qué. Porque la traición en la mafia es lo peor. Todo se perdona, se puede perdonar, la traición no. Usted se reúne con el enemigo, pero con el traidor no. Eso pues está en El Padrino y en la película El Padrino de manera muy impresionante. Y para Álvaro Uribe, Santos es el traidor, Petro es el enemigo. Y eso corresponde a un espíritu mafioso y a una cosa difícil de comprender, sino con un lente de cultura, un lente distinto. Y eso es, digamos, lo que ha marcado esta vida colombiana. Y claro, en esa realidad lo que hemos encontrado es que poco a poco pues, se ha ido pues, naturalizando, volviendo normal que la gente tenga estas cosas. No hay una censura social frente a eso. Fíjese que y se lamentan los propios, digamos, líderes del país. Muchas veces acaba de presentar un libro el general Naranjo, que fue vicepresidente de la República, presentó un libro sobre la investigación, el búnker, y lo que fue la investigación y el seguimiento a Pablo Escobar. Y ahora pues, él dice, oiga, mataron a tantos policías en esa lucha contra Pablo Escobar, y fueron 800 policías en una cosa asombrosa que fue una masacre de policías también en Medellín en esa época. Y ahora Medellín, dijo para hacer este libro, fui otra vez a ver lo que ocurre en Medellín y hay filas enormes. Es la única tumba donde hay unas filas enormes buscando, digamos, la tumba de Pablo Escobar, y en los barrios hay esta gente que hace tatuajes, tatuando la imagen de Pablo Escobar. Viene gente de otras partes del mundo a esto, y eso significa que hay una cierta cosa de heroísmo y de cosa social alrededor de las mafias. Y eso es, yo creo que una de las cosas tristes, porque aquí ha habido condenas judiciales
duras. La parapolítica fue un fenómeno de condenas judiciales, pero no hay una censura social y una censura política, y esta gente sigue en la vida colombiana dando vueltas. Y aquí realmente mucha gente, digamos, tuvo una especie de licencia para todos estos mafiosos. Eso es lo que sigue campeando en la vida política colombiana, y si no logramos culturalmente, socialmente, políticamente derrotar ese espíritu mafioso, creo que la democracia colombiana va a tener muchos años, no sé cuántos, de estar presa de un fenómeno de ilegalidad y de un fenómeno muy triste. Y respecto a la pregunta, muy unido a lo que preguntaba Julián sobre si eran los paras los que buscan a los políticos. Eso sí nos lo dijeron esa partecita de la pregunta no la respondí. Nosotros fuimos con la investigación que habíamos hecho a Santa Fe Ralito a hablar con los paramilitares que estaban negociando con el gobierno del presidente Uribe, y les presentamos la investigación y dijimos, tachando nombre por nombre, ustedes queremos corroborar que esta gente estaba aliada con ustedes. Iban diciendo sí, todos, la mayoría. Y después dice Ernesto Báez, dijo, León, pero te voy a decir una cosa, nosotros no fuimos los que buscamos a los paramilitares. Ellos. A los políticos. Ellos nos buscaron a nosotros. Y esa es una realidad que después un fiscal general también dijo lo mismo, y ha ido mostrándose eso como el fenómeno más triste, y es que fueron los políticos los que buscaron los paramilitares. Y sobre eso yo tenía una pregunta quizás muy ingenua por cómo funciona la política. ¿Habían partidos políticos completamente cooptados por los paramilitares? Porque, por ejemplo, veíamos que el Centro Democrático, Partido Conservador, tenían un porcentaje de parlamentarios que se sabía que eran parapolíticos. Pero mi pregunta es, ¿esas direcciones de esos partidos cómo hacían ese filtro para permitir que esas personas llegaran? ¿O era que sí habían partidos completamente cooptados por paras? No. Pero no es que los paramilitares hayan dicho voy a cooptar este partido, digamos el Movimiento Colombia Viva. En la fractura de los partidos, cada político se fue con su grupo, que eso también pasa hoy. O sea, cada operador tiene su grupo político, a veces se organizan en clanes, a veces se organizan en partidos porque la ley exige que tengan un partido. La mayoría de parapolíticos vinieron del Partido Liberal y Partido Conservador, pero tenían movimientos independientes. Entonces el Movimiento Conservador Independiente el operador hace la alianza con el para, y efectivamente el movimiento está ahí. Luego hay otro fenómeno que es muy interesante también, y es de políticos que van un poco más allá. Entonces miras, por ejemplo, el caso de Luis Alberto Gil. Luis Alberto Gil funda un partido político como operador, pero realmente alcanza el éxito político en esa operación con la alianza con los paramilitares, y cuando entra el Magdalena Medio y entra Barranca Bermeja de la mano de los paramilitares. Y después liquida ese partido político, y ya cuando le estaba el escándalo dice voy a montar otro partido político para darle cobijo a todos los que no quieren ningún otro. O sea, todos los indeseables en ese momento, a Rocío Arias, a todos ellos que no encontraban quien les diera el aval para elecciones. Entonces Luis Alberto Gil con el Partido de Integración Nacional les da el aval. Y luego, digamos, termina otra vez montando otro grupo político, porque es muy fácil, digamos, en la medida en que en Colombia la política está hecha de operadores con sus equipos y de clanes, pues tú finalmente vas a conseguir la chapa que necesites conseguir. Ahora, sí hay una responsabilidad muy grande de la élite nacional, porque sabía exactamente lo que estaba pasando, y lo sabía, lo permitía y lo toleraba, y yo creo que ahí sí, digamos, la justicia política o social, que es la que tendría que entrar a juzgar esos comportamientos, sí ha estado un poco quedada. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.
Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.